buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes, nuestra queridísima audiencia. Bienvenidos a este su podcast Educación, el podcast de Zion International University. Como ya es costumbre, me presento, mi nombre es Felipe González y los voy a estar acompañando el día de hoy en este episodio de este su podcast. El día de hoy tengo una invitada maravillosa, una persona con la que yo ya he venido trabajando. Los capítulos pasados de nuestro podcast hemos venido hablando un poco de cómo son las culturas extranjeras. Hablamos con el profesor Fernando Tremoso de un poco la cultura de Brasil. Hablamos con el profesor Fernando Merlano, psicólogo de Zion International University, profesor de Zion International University. Hablamos de un poquito la cultura de Argentina. Y hoy no va a ser la excepción. Les tengo una cultura maravillosa, personalmente, una de mis favoritas, de mis culturas favoritas. Tal vez yo ya lo confesé en un podcast con el profesor Jason. Mi favorita es la rusa, pero después de ella, la que viene es mi favorita. Todo en esta cultura me fascina. Quiero que le demos la bienvenida a la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy y que nos va a contar un poquito acerca de su cultura. Ella es la profesora Marcia. Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Chao. profesora. Chao, profesora. ¿Cómo está, profe Marcia? Exacto. Bien, bien, muchísimas gracias Felipe por la invitación, la presentación. Ciao a tutti. Hola a todos los que nos están escuchando. Un gusto saludarlos desde Italia. Profe, ya adelantó, entonces para las personas que no conocen a la profesora Marcia, ella hace parte del equipo de Zion International University, es italiana de nacimiento, Marcia Monardi, ¿verdad, profe? Es de Italia, es una Exactamente. profesora italiana y el día de hoy nos va a estar acompañando y nos va a hablar un poquito de esta apasionante y hermosa y maravillosa cultura. Entonces, profe, yo creo que entremos en materia y la primera pregunta obligatoria es, profe, ¿en qué parte de Italia vive usted y cómo es su ciudad? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo vivo en el centro de Italia, a 2 horas y media de Roma, en la otra parte, en la costa del Adriático, en la ciudad Tortoreto, en provincia de Teramo. Está en la costa, vivo a 5 minutos de la playa, del mar, un lugar muy, muy tranquilo, histórico también, porque digamos que yo estoy en la parte histórica de la ciudad, porque Tortoreto tiene el Lido, que vendría siendo la parte baja donde está la playa, y tiene la parte del país arriba, ¿sí? Entonces yo estoy en la parte de arriba del monte de la colina. Yo puedo ver a todos y nadie me puede ver a mí. Ok, profe. Una pregunta, profesora. ¿Qué es lo más representativo que hay en este momento? Usted sé que por su trabajo conoce muchas otras culturas, profe, pero yo creo que nos comente un poquito qué es lo que representa la cultura italiana, qué es lo que representa al italiano y a Italia como nación. Yo creo que hay tres palabras fundamentales para describir Italia: pasta, pizza y mandolino. Son las tres palabras fundamentales para describir un italiano, y efectivamente estos elementos, digamos más pasta y pizza, no pueden faltar en la mesa y en la casa de un típico italiano. Hablarles de mi cultura en poco tiempo es imposible, no, no me alcanzaría ni una jornada, porque Italia tiene mucha historia, pero sí, repito, estas cosas son muy típica italiana. El vino también, a los italianos les encantan los vinos, el queso, todo que tiene que ver con la gastronomía, muy bien, todo muy bueno lo de la gastronomía, porque efectivamente utilizan elementos muy orgánicos. Yo compro fruta donde una campesina. Ok. Ella tiene el campo, y yo voy y escojo la fruta, las verduras, o sea, kilómetro cero. Y no soy la única. Restaurantes adoptan este método, y es todo muy, repito, todo muy genuino. Ok, profe, digamos que tal vez lo más cercano que muchas personas hemos estado a Italia ha sido a través de películas, de documentales, de filmes. Yo creo que voy a clasificar
las tres Italias que tal vez en esta parte del continente o del planeta, en este continente, conocemos, pues, vuelvo y repito, gracias a de pronto los programas de televisión, las películas. Hablo de la Italia tradicional, esa que usted dice, donde las personas se ven muy de campo, muy de labrar la tierra. Claramente el campesino italiano es un campesino completamente diferente al campesino latinoamericano, pero de pronto es esto que nos ha mostrado un poquito películas, inclusive ahorita hay una última película de Pixar, Luca creo que se llama, que Luca, muestra una aldeíta muy, muy al estilo de la Toscana, ¿cierto? Que todo es vino, todo es pizza, o que macchiadonna, todo es muy bello. Existe la otra Italia que conocemos, pues la infaltable, Roma, donde es un poco más al estilo de Atenas, al estilo de los Olímpicos, al estilo de esta cultura italiana antigua. Y la tercera Italia que de pronto conocemos es esta Italia fashionista, esta Italia citadina super vanguardista con Milán, ¿es correcto? Milan, con la Entonces, Fashion Week, exacto, sí, no, o sea, la son semana ícono, de la semana. Ujú. son un ícono, Sí, pero ¿cuál es la cultura que predomina, profesora? Digamos de estas tres Italias que nos pintan o que nos conocemos nosotros, ¿cuál es la que más predomina? O igual en todas partes, las tres Italias. en todas partes las tres Italia. Es que de acuerdo a dónde vas, o sea, culturas que encuentras, ¿sí? Hay un dicho aquí en Italia que dice, paese che vai, cultura que trovi, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? O sea, en el lugar donde vayas, encontrarás algo distinto, alguna cultura, usanza, usos, quería decir. Entonces, sí, en Milano, efectivamente, sobre todo en la galería, cerca del Duomo, en la piazza del Duomo, o sea, donde está la cátedra, ¿sí? En la catedral, ahí efectivamente ves personas muy fashion. Ahí de verdad no se necesita ir a un desfile de moda porque efectivamente varias personas, pues no sé si conoce a Chiara Ferragni. Ella es una de las primeras Instagram, o sea, fashion blogger que digamos, lanzó la moda en Instagram de tomarse fotos, de fashion, ¿sí? Entonces, ella tiene bastantes seguidores, millones de seguidores en todo el mundo. Y ella es italiana y vive en Milán. O sea, por decir, ¿no? Entonces hay eh, esta cultura en Milán, pero también en otras partes. Sí, en Sicilia también. En Sicilia ve esa parte, esa Italia como Lucas, ¿sí? O como en Toscana has dicho, has visto esa película, me encantó. Esa película, Luca, yo la vi, me encantó. Inclusive el año de la Italia, porque Luca salió este año, ganamos la Eurovision, que no sé si lo conoce, la competición de música europea. Sí. Ganamos el campeonato europeo, la Copa Europea. No me perdí ni un partido con el equipo de intérpretes y traductores. Estuvimos ahí en ansia, en suspenso. Y bueno, y también a los Olimpiades ganamos bastantes medallas. Salió la película Lucas. Es decir, la Italia, así como ustedes ven en las películas, así es. Es un sitio muy cultural, profesora. Yo creo que ese es el tipo de arquitectura, de cultura que llama mucho la atención del latino, ¿no? Porque se ve muy poco acá. Acá, por más de que Latinoamérica frente a Europa, pues es considerado el tercer mundo y todo este tema, sí hay una gran diferencia entre lo que es ese aire que se respira. Y por lo menos ese aire que muestran sitios como la Toscana, como Milán, como Roma, es un aire muy diferente y es un aire muy, muy, muy bonito. Yo quiero preguntarle de pronto, profesor, usted que ha tenido mucha interacción con personas de afuera de Italia, con personas de otra cultura, tal vez no hacia este lado latinoamericano, tal vez sí, tal vez en el mismo lado europeo. Yo quiero que nos comente así como qué tradiciones hay que son propias de Italia que se dice esto no se ve por fuera, son nuestras tradiciones.
Yo le cuento antes de darle paso, profe, que se lo pregunto es porque en alguna oportunidad estuve con una amiga italiana y pasó algo muy curioso. Acá, profesora, en Colombia, no sé si en los demás países de Latinoamérica, pero en Colombia hay una costumbre y es que se desayuna con chocolate. Y en el chocolate tenemos la costumbre de coger queso, trocitos de queso, cubitos de queso, y lanzárselos adentro al chocolate para que al final quede el queso derretido y comérnoslo. Yo hice esto delante de mi amiga y casi me pega. Dice que usted cómo va a pecar así en contra del queso. Entonces yo creo que nos cuente un poquito de pronto de esas tradiciones que son muy propias de Italia, profe. Pues hay muchas, repito, hay muchas porque Italia, el hecho que hay muchas culturas tiene que ver mucho con la historia, porque ha tenido bastantes dominios, ha sido dominada por culturas distintas, por los árabes, por los españoles, ¿sí? Y por eso que, digamos, algunas palabras y al mismo tiempo estructuras arquitectónicas tienen que ver con esa cultura, ¿sí? Entonces, por eso Italia es dividida por región, cada región tiene su cosa típica, repito, pero digamos lo que nosotros utilizamos son por lo menos cuando nosotros, que es típico italiano cuando comemos en la mesa, en el plato terminamos nuestra comida y usamos hacer las carpetas, así se dice. No hay, digamos así, eh, no hay manera de traducir literal porque escarpeta vendría siendo como zapato, ¿sí? Ok. Pero no tiene que ver absolutamente, ¿sí? Porque nosotros tomamos el pan y limpiamos el plato con todo el pan y eso se llama escarpeta. Entonces, es típico, ¿sí? Entonces no se puede traducir, eso es típico italiano. Otra cosa que nos gusta bastante es que, o sea, que tiene que ver de la cultura, es que somos personas de hogar. Sí, nosotros podemos trabajar y todo, pero la hora del almuerzo en nuestra casa, tranquilos. Nada eso de correr, que yo lo he visto de pronto en los Estados Unidos, que uno sale en la mañana y regresa a casa como en la noche, o en los otros países, como por ejemplo en España, he visto que como son muchas las distancias, las personas se la pasan la mayoría del día afuera, ¿sí? En transportes, en el trabajo. Aquí en Italia no. Aquí es sagrado regresar a casa, hacer la siesta, ¿sí? Hacer todo con calma, con tranquilidad. Eso tiene que ver con nuestra cultura. ¿Mm? Ok. Eso es todo con tranquilidad, con mucha tranquilidad. Ok, profe, pues una cultura. Mire que lo que usted menciona es bastante curioso porque, de hecho, aquí en Colombia, hacer lo del pan o de pronto limpiar la salsa del plato es considerado algo de mala educación. Es decir, y yo voy a decir acá la verdad, es algo que todos nosotros hacemos, pero cuando no estamos en público. Cuando estamos en público no se hace y es juzgado, ¿sí? O sea, a pesar de que yo lo puedo hacer a diario, si alguien lo está haciendo, no lo haga, que eso es de mala educación. Y allá es parte Aquí de en la Italia cultura. es lo contrario, si te invitan en algún hogar y no lo hace, pues se ofende porque dice no le gustó el plato, ¿qué pasó? No está limpio. Ok, Exacto. importante, dato importante para toda nuestra audiencia. Si van a Italia, recuerden limpiar el plato con un trozo de pan. Es decir, que hay que reservar un trozo de pan para el final. Sí, sí, Ok, exacto. ok, profe. Bueno, profe, yo le quiero hacer otra pregunta. Es respecto de pronto un poco el tema del el idioma, ¿sí? El italiano, yo y las personas de nuestra audiencia pueden notar que la profesora Marcia tiene un manejo muy bueno del español, un manejo muy claro, muy entendido del español. Le quiero preguntar, siendo italiana, ¿sí? Italoparlante, ¿cómo ha sido el tema de pronto de aprender el español? Aprender español fue muy difícil, profe, y ya otros idiomas de pronto como el inglés. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque pues el español en términos generales, por lo menos el español que hablamos nosotros hacia este lado del continente, es muy neutro. El colombiano siempre dice que no tiene acento,
pero uno se da cuenta como colombiano el acento que tiene cuando otro latino, puede ser un ecuatoriano, un peruano, un argentino, lo imita a uno. Sí hay un acento, pero digamos que en términos generales el español es un idioma que no tiene tanto acento como puede ser el francés o el portugués, que en portugués para saludar toca bien con el, por ejemplo, el boa tarde, ese taggi, ese acento, ¿sí? En el italiano también es clarísimo, una piccola tazza di caffè nero. ¿Cómo es aprender con un idioma que tiene un acento tan marcado, que tiene acento, un idioma como el español o un idioma como el inglés, que es una lengua germánica que es muy, muy ruda, muy, se me va la palabra, pero que no es tan armoniosa fonéticamente, ¿sí? Que uno no la escucha y no es tan cantada, para hacerme entender, sino que es más cuadriculada. Bueno, digamos que me disculparán las personas que hablan alemán, pero para mí el idioma más rude es el alemán respecto al inglés. Después viene el inglés, tienes toda la razón. Bueno, digamos que yo como calcísticamente hablando, fútbol, o sea, con el fútbol, el lenguaje futbolístico, digamos que yo juego en casa, ¿sí? Porque mi mamá es colombiana, así que Ok. desde niña yo he hablado italiano, disculpen, español en mi casa con la familia de mi mamá y mi mamá. Digamos, yo me recuerdo que yo iba a la escuela, a la guardería, ya desde la guardería, y yo escribía que con la QUE en vez de la CHE, a estilo italiano. Ok. Yo me recuerdo que la maestra le preguntaba a mi mamá, ma perché questa bambina? ¿Por qué esta niña escribe de esta manera? Entonces mi mamá dijo, no, es que nosotros en casa le hablamos en español. Y la maestra dijo, no, 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 solo en italiano. Pero en realidad ha sido una grande riqueza. Luego empecé a ver las telenovelas, yo crecí con La Usurpadora, me encanta con La Usurpadora, con Betty la Fea. Sí, son telenovelas que he visto siempre, así que digamos, este idioma español nunca lo perdí. Después en la universidad empecé a estudiarlo y me ayudó bastante a perfeccionarlo. Obviamente, sí, la diferencia entre haber y estar, sí, o por y para, que en italiano es solo o sea, es solo per, digamos así, solo una preposición. En español encontramos dos, sí, entonces me ayudó bastante, pero digamos que el español desde niña que lo hablo, sí. Ok. Y bueno, tengo efectivamente hay tantas tildes, también así como en portugués, en francés, efectivamente, pero me gustan los idiomas bastante porque pues me gusta viajar, ¿sí? Y es bonito poder hablar, digamos, en el mismo idioma del país donde viajas, ¿sí? Porque es como si le estuviera diciendo a las personas que me gusta tu cultura, ¿sí? Vine y no solo quiero conocer el país, sino la estoy como acogiendo a mí, la estoy aceptando, ¿sí? Y por eso hablo su idioma. Entonces, portugués, digamos así, que yo lo estudié sola, de autodidacta con amigos brasileros, por eso tengo el acento brasilero distinto al de Portugal. El francés lo estudié también, ¿sí? Y el inglés también de la misma manera. Tengo más dificultad efectivamente, digamos que tengo más miedo en equivocarme con la pronuncia del inglés, digamos así, pero es solo miedo. Después cuando empiezo a hablar ya se me olvida, pero estoy más así, más detenida que con el francés, con el portugués, que el español y el italiano, obviamente. Ok, profe. Bueno, yo creo que usted se metió acá en un tema muy interesante. Le recuerdo a toda nuestra audiencia, la profesora Marcia Monardi. Ella hace parte del Instituto de Interpretaciones de Zion International University. Pero, ¿qué es la interpretación? Y ya vamos a hablar allá un poquito de esto. Entonces, profe, usted nos está mencionando que habla francés, nombró el inglés, el español, claramente, obviamente su lengua natal, el italiano,
y el portugués, ¿verdad? Sí, y a la universidad estudié también el árabe. Ah, en SIU. Esa- No, en la universidad aquí en Italia Ok, estudié el árabe. ok. Y habla árabe. Pues como una niña, lo básico, pero sí, me encanta, me encanta. Eso ya es otra cultura aparte, repito. Uno cuando estudia un idioma no hay que estudiar solo la gramática, absolutamente. Y más si quiere ser intérprete o traductora. Tiene que también aprender sobre la cultura del Bueno, idioma. profe, usted acaba de nombrar dos palabras y yo creo que tenemos que hacer una claridad. Yo quiero que usted nos deje claro, profesora, cuál es la diferencia entre un intérprete y un traductor. ¿Qué es lo que hace un traductor? Porque pues las personas siempre dicen, yo quiero que me traduzcan y una persona viene a uno y le traduce verbalmente, pero tengo entendido que esto no es así. Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia entre un intérprete y un traductor? Y yo quiero que nos hable un poquito de pronto de estos dos roles. Recordemos que Zion International University tiene una carrera de idiomas donde se enseña portugués, francés, italiano, inglés, y adicional a eso, dependiendo de la profundización que ustedes escojan, ustedes pueden escoger entre estudios religiosos o una lengua sagrada. Cuando escogen como profundización las lenguas sagradas, van a aprender griego koiné y hebreo antiguo, para que ustedes puedan estudiar los textos bíblicos en sus idiomas originales y puedan hacer o traducción o interpretación. Entonces, profesora Marcia, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación y la traducción? Sí, digamos que un traductor tiene más tiempo de analizar el texto que tiene que traducir. Un traductor lo hace en diferido. Yo tengo un texto escrito y así yo lo traduzco por escrito. Tengo más tiempo de consultar un diccionario, tengo más tiempo de ver también los sinónimos, tengo más tiempo de revisar el texto, ¿sí? Así que cambia el trabajo, la tempística, muchas cosas, ¿sí? Pero de todas maneras, uno tiene que tener el conocimiento de los dos idiomas. ¿M? Okay. Un intérprete, el conocimiento obviamente de los dos idiomas, pero ya es más complejo. ¿Por qué? Hay diversidades de interpretación. Entonces, hay la interpretación simultánea, ¿sí? O sea, para ello se necesitan tener dispositivos, ¿sí? Entonces está la audiencia hablando, el orador, y yo traduzco, interpreto, disculpen, en el mismo tiempo del orador y la audiencia me está escuchando a través de un dispositivo, ¿sí? Entonces, simultánea, en el mismo tiempo. Existe la interpretación consecutiva. ¿Qué quiere decir? Que el orador está hablando, se pausa, ¿sí? Y me da tiempo a mí de interpretar lo que ha dicho anteriormente. Pero ya yo tengo, como intérprete, tengo ya el tiempo para escuchar digamos, el mensaje y poderlo reelaborar y interpretarlo. Digamos que esta sería como la que Entonces, hacen en los reinados de belleza, que le hacen la pregunta a una reina en un idioma y luego pasa el eh, intérprete y la da. exacto, esa se llama la consecutiva, ¿sí? La Ok. interpretación consecutiva. Y simultánea es esa que, digamos, se necesita obligatoriamente un dispositivo porque es en el mismo tiempo. Entonces, digamos, en algunas interpretaciones muy importantes. Por ejemplo, hay intérpretes que ellos mismos tienen un bloc notes, ¿sí? Tienen algo donde anotar el mensaje, pero no lo escriben literal. Existe ya un lenguaje aparte, porque ellos escriben puro códigos. Entonces ellos escuchan el mensaje del orador, escriben, eso digamos, se utiliza más cuando se hace una tratativa, por eso interpretación es importante, porque se usa más que todo en algunas tratativas de negocio, cuando estoy, por ejemplo, sí, acordando, ¿sí? Algún negocio, entonces yo permito que el orador hable y yo tomo nota de lo que está diciendo y para no dejar nada, luego yo lo digo. Ok. Pero el intérprete tiene, digamos, hay estudios previos donde tiene un lenguaje aparte para escribir códigos. No es que yo digo, por ejemplo, el orador dice,
queremos concluir este contrato, ¿m? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Entonces no me pongo yo a escribir como intérprete, queremos concluir este contrato. No, yo pongo unas señales que me recuerdan lo que dijo Ok, y tal vez utilizo palabras distintas. Mientras con la interpretación simultánea puede pasar que utilice la misma palabras, ok, porque el tiempo es muy corto, o sea, son milésimas de segundo de la simultánea respecto a la consecutiva. ok, ok, profe. Wow, entonces no es solamente estudiar idiomas. Ser No, intérprete lleva otra formación adicional. exactamente. Otra formación adicional porque además del dominio del idioma, tienes que tener léxico, bastante léxico. Digamos que hay intérpretes de conferencias y ellos tienen sus intérpretes jurídicos, intérpretes, no sé, de otras ramas, ¿sí? Donde estudian el lenguaje, el léxico, la terminología exacta de ese ámbito. Ok, Entonces, no es solo saber el idioma, no, hay estudios previos sobre léxico. Además de eso, tienes que entrenar para ir a la misma velocidad y también tonalidad del orador. El orador no puede estar hablando rápido y el intérprete toma solamente tres palabras, se queda así o decir y se le olvida y quita algún mensaje. No, la interpretación simultánea, todo lo que está diciendo el orador, palabra por palabra, lo tiene que decir el intérprete. Y por eso se necesita mucha habilidad, mucha práctica, porque nuestro cerebro tiene que tener esa habilidad y uno no la adquiere de un día al otro. No es fácil, la tonalidad, son cosas que uno tiene que prestar atención. Y nosotros del equipo de intérprete, por ejemplo, somos hasta multitasking también. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendiente a ustedes técnicos que nos escriban en la chat. Ahora cambiamos esto, ¿sí? Por ejemplo, ahora interviene por ejemplo, este invitado, ¿sí? Ya de intervenir, o sea, entonces nosotros tenemos que leer también los mensajes, no solo escuchar el orador, milésimos de segundo para realizar la interpretación, también estamos pendientes de la chat. Entonces, es algo muy complejo. es un trabajo muy completo, profesora. Le quiero pedir disculpas a nuestra audiencia. La profesora se encuentra en Italia y estamos grabando en vivo y en directo. Entonces, si de pronto ven un poquito de retraso, de que se le congela un poquito la cámara, es por cuestión de las distancias. Profe, yo le iba a hacer una pregunta, pero es que yo creo que es trampa, porque yo ya conozco la respuesta. Le iba a preguntar qué es, o sea, bueno, la base es estudiar idiomas, el eje transversal es estudiar idiomas. Si usted lo apasiona en los idiomas, pero es de las personas que para estudiar o decidir estudiar una carrera dicen, bueno, yo necesito saber en qué voy a trabajar, porque si voy a invertir en ZIU, en Zion International University, 4 años de estudio, en las universidades tradicionales 5 años en promedio, yo quiero que eso se me retribuya, ¿verdad? Entonces, una de las alternativas laborales para una persona que estudia idiomas, más allá de volverse un profesor de idiomas, lo cual es también un tema apasionante, y próximamente estaremos invitando a una persona que se dedica a enseñar idiomas como profesión, o bueno, tuvimos al profesor Jason, que también él es el director del Instituto SEALS, de Zion International Language School, y él nos comentaba cómo es un poco este rol de ser profesor. Hoy tenemos un rol diferente, el rol de intérprete. Y yo le iba a hacer profesora la pregunta de, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Ser intérprete o ser traductor? Pero yo ya conozco la respuesta porque estoy hablando con una intérprete. Entonces voy a cambiar la pregunta, profesora, y se la voy a poner un poquito más difícil. Yo quiero que usted nos responda para las personas que nos están escuchando. ¿Por qué ser intérprete? ¿O por qué Marcia Monardi decidió ser intérprete y no traductora? Porque no quiero que de pronto nos vayan a malinterpretar, no estamos menospreciando la labor de traducción, es un universo completo y ya vamos a hablar un poquito de ese universo y cuáles son sus salidas laborales.
Pero ¿por qué Marcia Monardi decidió estudiar o irse por el lado de la interpretación y no de la traducción? Porque tal vez estando detrás de la traducción, yo veo solamente contratos y trabajos. Con la interpretación yo veo personas. Yo estoy en medio de la audiencia, en medio de las personas. Y me encanta ver la audiencia cuando pues reciben el mensaje en su idioma. Me encanta ver cuando uno realiza bien la interpretación, el reconocimiento, o sea, cómo la audiencia está contenta. Muchísimas gracias, yo eso lo he visto, ¿sí? Y lo he vivido. Entonces, son dos, repito, ámbitos muy distintos. Traductor, estoy detrás de una pantalla en mi oficina con software que me facilita muchísimo la traducción, ¿sí? Porque no es, yo hablé antes de diccionario porque, bueno, soy un poco antigua, pero digamos que hoy día existen software que te ayudan muchísimo en realizar la traducción de un texto, pero yo estoy, repito, detrás de una pantalla, mientras intérpretes interpretando, pues puedo viajar, estoy en medio de la audiencia, de las personas, conozco culturas, me confronto bastante. Es un reto, es un reto. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a contextualizar a nuestra audiencia, profesora. El tema de usted puede estudiar idiomas, por ejemplo, puede escoger una de las carreras que ofrece Zion International University de idiomas con cualquiera de sus tres énfasis. Una de las alternativas laborales para aquellas personas que se preocupan mucho en qué voy a trabajar cuando termine. Bueno, una no. Vamos a hablar de dos puntualmente. Uno es ser traductor y otra puede ser intérprete. El traductor es aquella persona que puede llegar a ser contratada. Por ejemplo, la profesora Marcia nos hablaba de que Italia, por cultura, tuvo muchos colonizadores, es decir, tiene una mezcla de culturas. En países, sin llevarlo tan lejos, aquí en Colombia nada más, claro que nosotros tuvimos conquista española, pero hay muchos textos o muchos artículos que están escritos en inglés por la parte inglesa que también estuvo acá en Colombia. Argentina, por ejemplo, tiene mucho de Portugal, tiene mucho de Italia, tiene mucho de Turquía, nos contaba el profesor Fernando Merlano. Entonces, como se pueden dar cuenta, van a existir muchos textos antiguos como cartas de pronto de independencia, documentos gubernamentales que van a estar escritos en otros idiomas. Y siempre hay una salida muy grande para que un traductor se siente, coja estos textos y los traduzca. Y va a haber una oferta laboral muy grande para ustedes como traductores. Todas las gobernaciones, alcaldías, todos los entes gubernamentales tienen siempre traductores. Yo personalmente que he trabajado en gobernaciones, los he visto que tienen unos textos viejísimos, libros que los con guantes blancos, con pinzas y van pasando hoja por hoja y aparte en una hoja van escribiendo, luego hacen su traducción y entregan, ¿sí? Ahora, el otro rol es la interpretación, que lo que nos dice la profesora es un rol un poco más de acción. Y, profe, yo le voy a hacer una pregunta, yo de pronto me puedo estar equivocando, porque también puede que llegue un traductor y me diga, no, a mí también me ofrecen viajar, pero siento que el rol de intérprete permite más, presta más para que si uno es un buen intérprete, una persona, por ejemplo usted, profesora, que italiano, su lengua nativa y que entiende perfectamente el español, que un italiano le diga, bueno, me la llevo porque voy a hacer en Argentina y la ponga a viajar porque se vuelve su intérprete personal. Es un poco más fácil viajar por trabajo siendo intérprete, ¿o me equivoco, profe? No, no, es correcto. Correcto, efectivamente. Uno como intérprete, repito, es que conoce ya culturas, ¿sí? Como intérprete se apasiona más de las culturas, de las terminologías, digamos, del lugar, ¿sí? Y claro, correcto, puede pasar que te ofrezcan este contrato, esta oferta laboral y efectivamente hay muchos intérpretes que hacen esto, ¿sí? Ok. Profe, ¿usted hace cuánto es intérprete? ¿Hace cuánto usted trabaja como intérprete? Uf, perdí un poco la cuenta, aunque si no parece, no, pues yo creo como 10 años, Ok. porque empecé.
Sí, empecé haciendo interpretación en una comunidad religiosa, sí, en la iglesia en la cual yo asisto, y después en el ámbito laboral y académico también. Ok. Bueno, profe, entonces aquí la pregunta es para las personas que nos están viendo. Yo sé que en este momento hay mucha gente que está diciendo, bueno, eso suena muy interesante, eso de ser intérprete suena muy interesante, pero por lo general, profesora, como seres humanos tenemos un defecto y es que nos cuesta un poquito soñar, ¿sí? Es decir, yo decir, no, pero yo llegar a hablar italiano como lo habla esa señora Marcia que está hablando ahí, eso es fácil para ella porque ella pues vive allá y ella creció allá. Y el profesor Jason nos decía, no, no es imposible, ustedes en Zion International University en 2 años ya van a estar hablando. A los 4 años ya lo van a dominar aún más y van a ser más, van a estar más pulidos en el dominio de una lengua extranjera. Ahora, digamos que yo, Felipe, profesora, decido estudiar en SIU una carrera de idiomas, por ejemplo, me voy por idiomas y lenguas sagradas, como para aprender un poco de griego y poder estudiar los textos bíblicos en su lenguaje original y ya, hablo italiano, va bene, y ahora decido que quiero ser intérprete. ¿Cuánto me va a costar a mí llegar al nivel, profesora, en tiempo? ¿Y qué tipo de estudios debo realizar o de formación para poder que una persona, un italiano, me diga, quiero que usted sea mi intérprete y yo con toda la seguridad del mundo decirle, listo, soy intérprete español-italiano, italiano-español? Pues, digamos, primero de todo, quiero decir a la audiencia que nos está escuchando algo muy importante. Nunca es tarde para empezar una profesión que nos apasiona. A veces nos demoramos muchos años para encontrarlo, pero no es la importancia los años o el tiempo, porque repito, nunca es tarde. Segundo, la Science International University, digamos que da muchas oportunidades, ¿sí? Digamos que para realizar interpretación ya tienes que tener un nivel de lenguaje, digamos, B2 como mínimo, ¿sí? En adelante y hacer mucha práctica. Primero, digamos, del italiano al español. Ah, porque otra cosa que no les he dicho. Digamos que existen intérpretes que realizan la interpretación solo de su idioma nativo a otro idioma o viceversa. Es Ok, muy difícil, es muy difícil. O sea, uno puede, por ejemplo, tener más habilidad en realizar la interpretación en su idioma nativo que en otro idioma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo, siendo italiana, un ejemplo, siendo italiana tengo más dominio del italiano, pero entiendo todo el español, entonces yo soy más apta y me focalizo solo para la interpretación de español a italiano. Entonces yo recibo el mensaje en español porque lo entiendo todo, comprensión excelente, y desarrollo mi habilidad en escuchar el mensaje del orador en el mismo tiempo y realizar la interpretación. Es decir, que no es algo automático, es solo con mucha práctica, práctica. mucha práctica, y saber si uno es apto para los dos tipos de interpretaciones o si tiene, digamos, alguna dificultad en una de las dos, pues focalizarse en una de ellas, ¿sí? Realizando las prácticas. Ok. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, es que hablábamos en días pasados, tuve la oportunidad de acompañar al profesor Jaime Eduardo, que él es el director de la carrera de comunicación social. La universidad tiene canales donde las personas que estudian comunicación social pueden llegar a realizar sus prácticas. Por ejemplo, Estación Televisión, nuestro canal oficial por donde se transmite este podcast. Están las redes sociales, está la revista que hace parte de la editorial del doctor Iván Darío. Mi pregunta es, si yo decido como Felipe estudiar idiomas en Zion International University, ¿yo puedo llegar a hacer prácticas o empezar a practicar el rol de intérprete con ustedes, con ese equipo de intérpretes que hay en la universidad? Claro que sí, porque pues digamos que el doctor Iván Darío Moreno siempre con sus masterclass nos da la posibilidad de realizar las interpretaciones, ¿sí? Y hay un equipo ya profesional
que ya sabe realizar la interpretación. Digamos que cada idioma, nosotros manejamos 5 idiomas. El inglés, portugués, alemán, italiano y francés. 5 idiomas. 5 idiomas del equipo de intérpretes. Cada idioma tiene su líder y líder de apoyo. Y son personas que ya tienen el dominio, ¿sí? Y saben y tienen ya la práctica de la interpretación y no tienen ninguna dificultad. Entonces, ¿qué hacen? A través de las masterclass, ellos pues apoyan bastante a los intérpretes. ¿Mm? Ok, Los apoyan, le dan la retroalimentación, el léxico. Entonces estamos siempre trabajando en la interpretación de cada idioma. Siempre cuando hay la masterclass, pues yo hago parte, digamos, del equipo italiano, pero como coordinadora del equipo general, pues cuando hay masterclass yo me pongo a escuchar idioma por idioma en la sala, ¿sí? Entonces, digamos que puedo escuchar la interpretación, hablar con el líder, decir si falta alguna cosa. A veces el intérprete puede tener alguna dificultad en el léxico en ese mismo instante, entonces de inmediato se escribe el mensaje, ¿sí? O algo cambia en intérprete en este momento, ¿sí? Entonces, son ensayos que son muy fundamentales de hacer y no son, digamos, los oficiales, porque aún no son grabados, ¿sí? ok, Las interpretaciones aún no están grabadas. En el momento en que en que serán grabadas, entonces ahí sí, pues estarán solo las personas profesionales. Pero ok. digamos que el equipo de intérpretes y traductores dan la posibilidad a todos de poder desarrollar tanto la habilidad como la traducción como la interpretación. Ok. ¿Y qué tipo de interpretación de todas las que usted nos mencionaba es la que podrían practicar, profe? Pues, por ejemplo, en este momento va a ingresar un estudiante de la carrera de idioma, efectivamente, en el idioma portugués. Él Ok, también ha sido mi estudiante de italiano, pero bueno, digamos que él se apasionó más del portugués, lo desarrolló más. Entonces, el profesor Fernando, que se encuentra también del equipo, pues digamos que me habló de él y él va a ingresar como intérprete de portugués a español, como les ok. estaba diciendo antes, ¿sí? Pero para empezar a hacer práctica y ver, ¿sí? Porque si uno no prueba, ¿cómo uno puede decir, tengo esta habilidad, no la tengo, me falta, tengo que aprender más? Si solo, digamos que en este trabajo, solo con la práctica te darás de cuenta de tu nivel. Ok, profe. Bueno, vea pues, entonces ahí hay una gran oportunidad para aprovechar esa carrera de idiomas y desarrollarla aún más. Le quiero contar, profe, que yo estoy loco por aprender dos. Ya con estos podcasts ya me tienen mal porque le prometí al profesor Fernando Tremoso que él quería aprender portugués porque me gusta el portugués. Pero realmente yo personalmente prefiero primero, porque no me va a quedar solo ahí, pero quiero aprender italiano, profe. Entonces, ¿usted cree que es muy difícil para mí como hispanoparlante, como latino, como colombiano, aprender italiano? ¿Va a ser muy complicado, profe? ¿Hay que tener miedo? No, 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 el miedo absolutamente, absolutamente no. Pero sí mucha fuerza de voluntad, no, digamos, no dar por obvio, sí, que como, digamos, el español y el italiano son idiomas primas, o sea, que vienen de la misma familia lingüística preromanza, entonces son fáciles. Entonces yo no tendré ninguna dificultad de aprender el italiano, absolutamente no, porque hay fonéticas que son muy distintas del español. Hay falsos amigos, muchísimos falsos amigos, y cambia, digamos, lexicalmente, cambia también las palabras. Por ejemplo, sí, yo me recuerdo que mis estudiantes, yo les ponía de traducir, no sé, por ejemplo, zapatos, ¿sí? Y ellos me lo traducían en masculino, ¿sí? Pensando, scarpe en italiano, pensando con el artículo masculino, pensando que también es masculino en italiano.
y no es así, Ok. ¿sí? Zapatos es masculino en En español, español. pero en italiano es femenino en español, exactamente. Y entre ellos muchas trampas tiene el idioma, así que uno no tiene absolutamente que confiarse, pero no es imposible, absolutamente a lo contrario, uno tiene que apasionarse el idioma. Siempre se lo he dicho a mis estudiantes, le hice ver también canciones, escuchar canciones de italiano, escuchar, digamos, buscar estos métodos de enseñanzas que te ayudan más a asimilar el idioma, no solo estudiando sobre un libro. No, absolutamente. El idioma tienes que vivirlo y entender. Entonces son trampas que te ayudan absolutamente todo. O sea, son trampas que te ayudan a equivocarlo todo. Ok. ¿Mm? Entonces, uno tiene que prestar mucha atención a todo esto. La fonética, me recuerdo que a ellos le costaba muchísimo a decir, por ejemplo, yi, que vendría siendo los, por ejemplo, Sí. yi, es un artículo, yi, Y. sí, es muy, exactamente, yi, pero es muy difícil la articulación, entonces tenía que decir, o de pronto B con B, en italiano hay esa diferencia, ¿sí? Ok. Bene, bene con bene, ¿sí? A un El hispanohablante es difícil distinguir las dos. Bene, bien, con bene, que vendría siendo venas. vene con B pequeña, así como vene con B Bene, pequeña son venas. exactamente, Y el de va bene. exactamente. Va bene, exactamente. Es muy difícil. Sí. También hay S espuria, por ejemplo, un hispanohablante es muy difícil decir la S espuria. Por ejemplo, spaghetti, espada, eh, Espada. le agregan siempre la E, espada, espagueti. Ok. Uno tiene que espada, spaghetti, ¿sí? S Sí. espuria. Así uno tiene entonces que prestar atención a estas cosas, pero con la práctica de la lectura, yo me recuerdo cuando antes tenía el curso de oralidad, que implementé los dictados, Sí. yo me recuerdo que mis estudiantes empezaron a detectar ya cuando yo les dictaba a ellos estas cosas, con la práctica empezaron a distinguir, ¿sí? Y ayudó bastante en la lectura. Ok. Haciendo dictado ayudó bastante a ellos a hacer una correcta lectura. Es decir, entonces, no es fácil absolutamente aprender un nuevo idioma, pero hay que amar ese idioma y como hispanohablante uno tiene que pensar que tiene esta ventaja, que son idiomas primos, pero no confiarse mucho. Ok, profe. Bueno, profe, el tiempo pasa, siempre lo digo en este punto, el tiempo se nos va volando cuando la pasamos bueno. Yo quiero como contextualizar, como hacer un resumen, más que un resumen, una conclusión. Y yo a la conclusión que puedo llegar es, bueno, primero que nada, que a la persona que le gusten los idiomas, Zion International University le ofrece una oportunidad maravillosa, que no solamente va a aprender idiomas como en cualquier institución educativa de educación superior, sino que va a tener un énfasis diferente, depende de lo que escoja. Estudios religiosos, lenguas sagradas, ¿sí? Recordemos que los estudios religiosos en Zion International University son desde un enfoque académico, no doctrinal, sino que la religión se estudia como un fenómeno de la humanidad. La religión desde siempre ha estado, gracias a la religión han pasado muchas cosas, algunas buenas, otras malas, otras neutrales, pero siempre la religión ha estado como un fenómeno de la humanidad, como lo son las relaciones interpersonales o de pronto el hecho de trabajar. Desde la época prehistórica existe el trabajo, entonces asimismo ha existido siempre la religión. Pero además de eso, con Siu podemos tener un extra, y es que si nos queremos enfocar en un área de interpretación, existe el Instituto de Interpretación de SIU, y adicional a eso puedo llegar a hacer mis prácticas, o yo puedo decir, siendo estudiante de idiomas, profesora, yo quiero aprender a ser intérprete de italiano, yo ya estoy hablando italiano porque ya voy en tercer año, en cuarto año
de mi carrera y voy a poder hacer esas prácticas también con SIU, es decir, SIU me lo está poniendo todo. Ese es como mi gran resumen. Entonces, profesora, yo quiero que le hagamos una invitación, ya para despedirnos, profe. Hagámosle la invitación a todas las personas que nos están el día de hoy para que estudien idiomas y que encuentren en esta interpretación, porque yo creo que intérpretes faltan, nos hacen falta intérpretes en este mundo. Entonces, hagámosle la invitación, pero profesora, que la haga usted porque usted sí es intérprete y usted tiene todo el criterio para decir por qué le hago la invitación, que ya no lo ha comentado. Entonces, la palabra es suya, profesora. Muchísimas gracias, Felipe. Felipe. Bueno, los invito a estudiar idiomas, a tomar esta carrera con SAI International University, que les ayudará a adquirir esa base del entendimiento del idioma, conocer el idioma no solo desde un punto de vista gramatical, sino también cultural, y es fundamental para poder ser intérpretes y traductores. Y si quieren, repito, ingresar al equipo de intérpretes y traductores, pueden tranquilamente enviarnos vuestra hoja de vida en nuestro correo institucional, intérpretes y traductores SIU, todo pegado, @gmail.com. Ahí estaremos leyendo vuestra hoja de vida y los haremos ingresar al equipo muy dinámico, multicultural, con diferentes acentos. Tenemos el portugués de Portugal, de Brasil, el inglés de Estados Unidos y de Inglaterra también. Entonces, yo los invito a ustedes a no rendirse, a estudiar idioma, porque si les gusta viajar, es fundamental aprender el idioma del país y de cualquier país que uno quiere visitar, porque repito, no es solo una cuestión de idioma, sino también cultural, y un intérprete es un puente entre dos culturas. Nunca se lo olvide. Ok, profesora, muchísimas gracias. Entonces, mi queridísima profesora Marcia Monardi, intérprete que hace parte del Instituto de Interpretaciones de SIU e intérprete de italiano, quiero despedirla, profesora. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por compartirnos un poco de su cultura, de su nación y sobre todo de su bella profesión y vocación, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Les deseo mucho éxito también, mucho crecimiento en la universidad, porque vale la pena. Verdaderamente no se arrepentirán, con profesores muy preparados, profesionales, y pues lo bonito es que hay un equipo muy juvenil. Y eso es lo que me encantó. Y que Ok, me encanta. profe. Muchísimas gracias, profesora. Y a ustedes, nuestra queridísima audiencia, también mil y mil gracias por dedicarle este espacio a conocer un poco sobre una nueva cultura y sobre una profesión maravillosa. Recuerden, la invitación está abierta. Zion International University tiene las puertas abiertas para que ustedes se formen como excelentes profesionales en distintas áreas. Una de ellas puede ser, ¿por qué no?, este área de interpretación, ya que tenemos la carrera de idiomas que tiene tres enfoques diferentes. Y ustedes, estudiando esta carrera de idiomas, pueden llegar a ser parte de este instituto de interpretación, también de la universidad, hacer sus prácticas con nosotros, ¿por qué no? Muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado. Mi nombre es Felipe González, colaborador de Zion International University. Les envío a todos un muy fuerte abrazo y los esperaré. Nos veremos nuevamente en otra emisión de el podcast Educación, podcast de Zion International University. Hasta luego.